Inoculado. Inoculado. Yo sé que te gustó, te gustó. Saludamos y felicitamos a Beto, que está vacunado. No la pidió por el brazo. Es toda la información que voy a dar. ¿Ya puede bailar Tripaloski? Sí. La envidia que tienen ustedes. Inoculado. Le tocó la Spunky. Inoculado. La Spunky. Le pusieron el chip. Bueno. ¡Ay! ¿Vamos a comenzar con este momento? Vamos a empezar. ¿Qué le parece? Una vez que estamos ordenaditos con el programa, por favor, no perdamos tiempo, porque yo ahora de repente, todo lo que diga a continuación es perder el tiempo. Va a pasar el segundo, el minuto y demás, y no avanza el programa, no decimos nada. Después el productor me No, vamos a hablar rápidamente de Black Widow. ¿Quién era el capítulo del Capitán y el Infierno? No, por Dios. Vamos a hablar de algo que tenemos, una deuda pendiente que teníamos con... Yo tengo más deuda que... una deuda con nuestro público, que era justamente... sí, al único que no le debo nada. Hablar de Censor. Sí. Que es una película que venimos anunciando hace semanas que vamos a hablar, pero bueno, por una cosa o por otra no se da. Pero bueno, el día de hoy es el gran día porque vamos a comentar esta película. Está dirigida por Prano Bailey Bond, que... Perdón, guión y dirección de Prano Bailey Bond. Exactamente. Ópera prima. En la escritura también acompañada por Anthony Fletcher. Y hay que decir que vamos a hacer la noticia va a estar en este momento, porque si no después no nos queda el tiempo. Poneme música de noticias. No, mentira. Está bien, la cara de Manu se puso blanco. Se puso casi... quedó duro así. Y ese es el momento exacto en que se le rompe el corazón. Sí. No, Beto, hacele música de noticias a Vicky de fondo, tirale una cortina. Vos, Beto, así, con la voz. Bueno. Noticias para morir de tristeza, pero... ¿Y qué preferís, que cante? Así. Vicky tiene para una noticia para dar. Último momento, rápido, antes que se muera. Bueno, acaban de anunciar que va a esta directora... Mirá, ¿ves? Eso es un operador. Se acaba de anunciar que esta directora va a hacer una adaptación cinematográfica de Las cosas que perdimos en el fuego, el libro de cuentos de terror de Mariana Enríquez. Terrible. La escritora argentina celebrada en el mundo por su narrativa en el género de terror. Muy bien. Agrego otro datito de Bailey Bond que, además de ser su ópera Listo, se prima... terminó la noticia. Sí, ya está, ahora ya está. Además de ser su ópera prima, está inspirado, basado, y atenti si lo podemos conseguir, en el corto Nasty, justamente que se refiere a la historia que ella ve en la película. Por favor. Quiero ese cortometraje. Ya. 15 minutitos del año 2015. ¿Me lo consiguen ya? Te lo conseguimos ya. Nasty. Bueno, escúchame una cosa. ¿De qué se trata? Vamos a decir... ¡No lo calles! Porque él va a hablar un montón en este bloque. Escúchame a vos, productor. Él sabe un montón de esta película. Guardián Rojo. Así que no lo calles. Si no fuera por mí, nadie hubiese visto esta película, incluyendo a José Tripodero, que le mandamos un abrazo. Bueno, Un abrazo vamos a contar grande. ¿De qué se trata? Obvio, un abrazo enorme para ellos. Para José y para Leila. Bueno, vamos a contar de qué se trata esta película. Año 1985, más o menos. Una Gran Bretaña sumergida en una ola de violencia, delincuencia y demás. Y obviamente, así como en Los Simpsons le echaban la culpa de los impuestos a los inmigrantes, en este caso, ¿a quién le van a echar la culpa de la violencia? A la cultura, por supuesto. Sí, al cine en particular. Al cine en particular. Perdón, Vicky, que te interrumpa nuevamente. Por favor, hágalo. Pero, a ver, Por favor. esto pasó de verdad. O sea, se culpaba al cine y a la TV de la violencia que se vivía en las calles. Y no a las políticas económicas de la Thatcher, de Reagan y demás. No. La culpa era del cine. Claramente. Bueno, Y después a los videojuegos. También. Sí. sabemos que es un sistema que, Manu, ¿qué? No, los videojuegos era terrible. Sí. Eso Bueno, los videojuegos te hacían violentos, buenísimo. Sabemos que es un sistema que se repite en numerosos casos, en numerosos países. Inclusive lo podemos ver acá en épocas Lo puedo ver en mi familia. dictadura y demás. Exactamente, cada uno, inclusive la propia selección de películas que le van bajando sus propios padres, tiene que ver con una cuestión de creer que eso va a modificar una idea del mundo que la idea es que tengas preestablecida de otra manera. O en este caso que puede perjudicar los valores que se aspira a tener. Bueno, en definitiva tenemos a nuestra protagonista
que es una censora de las personaje películas. detestable para nosotros en los libros, en los papeles. Enid Baines. Exactamente. Y ella lo que hace es mirar las películas e ir recortando qué partes serían como las que debería sacar la película y además la clasificación, ¿no? Empezar a pensar en eso. Lo cierto es que es como muy descarada en su trabajo, es como cumple a rajatabla su rol y de verdad ella cree que está teniendo está salvando al mundo, está cuidando la mente del público de la perversión, ¿no? Así que bueno, ella es como decíamos recién súper descarada en su trabajo, muy comprometida, pero tiene otro costado, tiene como una especie de lado B. Ella tiene una historia familiar muy perturbadora en la cual de muy pequeñitas su hermana desaparece un día que estaban caminando por el bosque y ella tiene aparentemente una suerte de recuerdo reprimido de ese momento. Sí, como recuerdos vagos. No puede acordarse qué pasó, entonces siente por un lado la tristeza de haber perdido a su hermana, a la cual sigue buscando día a día, incluso en la calle, cada vez que ve una cabellera pelirroja, piensa que puede ser ella, sino que además carga, digamos, con esta especie de culpa de no haber podido ayudar ni colaborar con el caso al no acordarse. Sí, porque, nada. a ver, es el testigo más cercano a esta historia. Sin embargo, no pudo Se supone aportar que demasiado. ella vio claro. lo que sucedió, Claro, pero no pudo recuerda. hacer nada. Bueno, invito a Brian, que del otro lado, que dame también vio Censor, más un allá. instante. Sí, tenés todo el tiempo del mundo, Vicky, contando ya, pero le invitamos a Brian, que también la vio, para que haga su Sí, aporte por luego. supuesto, pero bueno. Brian, déjala hablar a Vicky, por favor, te lo pido. Es increíble. Es boludo. increíble. Bueno, no digo nada. No, bueno, justamente toda esta base que tiene este personaje para lo que nos va a servir es para empezar a ver cómo este pasado perturbador que ella tiene y esta mente perturbada que ella ya trae de antes empieza a combinarse con esta idea de que las películas pueden también perturbar a las personas. Entonces todo esto empieza a mezclarse y a generar una especie de terror no solo psicológico, sino psicodélico Y también. además hay que agregar algo. Justamente Agregue. es como, ¿por qué ella se dedica a eso? Justamente tiene que ver con su historia personal. Y encima, todo confluye en que sucede algo muy particular que despierta todo. Exactamente. Sucede algo muy tremendo. Pero bueno, como es una película en la que no pasan tantas cosas, sino como que pasan pocas cosas muy fuertes en momentos muy puntuales, quizás hay que mantenerlo en el misterio, ese desencadenante. No sé, ¿ustedes qué opinan? Brian. Para mí va directo a la mejor película del año. A mí me pareció ¡Apa! fantástica. Sí. Sí, No me la coincido. esperaba. El relato me parece fascinante. Y bueno, coincido exactamente con lo que dice Vicky. Fue muy importante el tema de la época de la censura. O sea, no es un tema menor. Recordemos todo lo que fue haciendo Thatcher. La pueden ver si ven un momento de Crown o demás. O sea, a ver, es muy importante el contexto sobre el cual se para esta película, ¿sí? Porque también lo que se generaba era, como siempre, ¿no? La censura genera más de lo mismo. Entonces eso empieza a irse por otro canal, por otro lugar, más por el under, como podemos decir. Pasó en la música, pasa en todo, ¿sí? Todo lo que es de censura, de prohibir, genera más de lo mismo y genera toda la parte clandestina, ¿no? A ver, para no spoilear nada, está buenísimo el relato, cómo va bailando, cómo va contando, la actuación de... ¿Cómo se llama La actriz es Nia Malgar. Bueno, me pareció fantástico porque tiene como esas facetas, un actor que va cambiando de facetas mientras se va transcurriendo la historia. Se va transformando. Sí, y bueno, la parte técnica, esa especie de VHS dentro de un VHS y ver lo que sucedía en ese momento. Sí, y yo lo que me anoté ahí dije, wow, hay que laburar de eso, o sea, tenés que tener, porque vas a ver cosas que en algún momento van a quedar en tu memoria, y laburar de eso muchos años, y yo te la regalo, no sé, forma que, a ver, estamos de acuerdo, estamos en contra de la censura, pero tener que filtrar todo eso es como, opa. Sí, es tremendo. Bueno, lo que sí no se hizo mención hasta ahora de Censor, por ejemplo, ¿a qué género podemos ubicar? Porque estamos hablando de todo el contexto y justamente, y es uno de los grandes temas que trata la película, es, entender esto, la censura, el contexto de los 80, justamente, las medidas políticas, las políticas públicas, mejor dicho. Por ejemplo, también podemos hablar de la distinción de la ficción y la realidad, la diferencia entre el trabajo y poner todo ahí, el pasado, pero no nos olvidemos, no deja de ser una película de terror.
Exactamente. Entonces Sí. me parece que ahí está como cómo corona todo, porque además siempre lo decimos acá en Hielo, Porque de el eso se terror. trata el terror. El terror justamente es eso. Entonces me parece que cierra por todos lados. Es decir, el género, el género como el género como práctica, lo más interesante es cuando se hace de esa manera, es cuando está todo eso puesto ahí, ¿no? Es como cuando a través de la fantasía se dicen las cosas que de forma literal quizás serían más difíciles de digerir. Entonces, eso me parece como lo más interesante de la película, que apela como a un género más tradicional en ese sentido, como un género cargado de contenidos. Y justamente, agrego también en esto, Agregue. una película está ambientada en los 80. Para mí, si no supiera que es nueva, que acaba de salir, digo, esta película es de los 80 realmente, con todo lo que tiene el género, ni hablar de los planos y la paleta de colores. Ah, Sí, la iluminación, todo, es fantástica. Algo que me gusta mucho, vos fíjate qué loco, ¿no? Se bastantó tanto lo que es el género de terror, ¿no? Con tanta refrito y cosas mal hechas y malas historias, que uno dice una película de terror y decís, che, pero y la veo, y que va por otro lado. Es como así, es una muy buena historia. Y tiene muchos momentos. Para mí, switchea un poquito los géneros. Y no es una película muy larga, ¿eh? No, no, dura poco más de una hora, si no me equivoco. 1 hora 24 minutos. Súper Sí. cortita. Beto y- también la vio. Beto, ¿qué opinás, Beto? Bueno, a mí es una película que realmente me encantó. Ujú. Y justo estaban hablando entre lo que es la realidad y la fantasía, y creo que bordea muy bien, se maneja en el límite justo entre la realidad y la fantasía, porque hay muchas partes que obviamente estamos hablando, a mi entender, de una mente desequilibrada, no solamente del pueblo en sí, que la empuja a eso, o que las masas que pueden llegar a indicar cierta forma de ver las cosas, o la mentalidad en sí de la masa, que llega o te empuja, por supuesto, a demonizar a ciertas cosas, en este caso a una película, y hay un factor desencadenante que en sí, que no vamos a decir cuál es, pero me parece muy importante que después ese factor desencadenante, lo que hace que esta persona se desequilibre realmente o que muestre realmente lo que había en su cabeza después de tantos años, también es algo que realmente no importaba, a fin de cuentas. Sí, y también sumo a lo que dice Beto, es para pensar en esta película, despierta esto para pensar un montón de cosas, y una es cuando depositamos objetividades, entre comillas, en personas que tienen que ser responsables. Fíjense el posible o potencial desequilibrio de esas personas que uno juzgaría como la más objetiva, lo cual también desnuda que no existe ningún tipo de objetividad. Entonces, estamos en la mano de personas que deberían tener ciertas responsabilidades. Por ejemplo, al censurar una película, determinar qué se puede ver y qué no. Entonces me parece que despierta tanto debate esta película que es una cosa de loco. Pero no vamos a tener tanto tiempo. No tenemos tanto tiempo, pero bueno, si alguien quiere agregar algo, este es el momento, hable ahora o cállese para siempre. Golpeé el martillo sobre la mesa, señora jueza. A ver. Una pequeña cosita, Dale, por favor. para cerrar. Cuando sucedan, y esto a nivel social, cuando suceden Unos estas tiros se cosas, escucharon de No, fondo. golpeé el martillo sobre la Ah. mesa. no, martillo. Cuando suceden este tipo de cosas, porque No, lo que son dice tiros, Diego, Son tiros. tiros, boludo. No. Déjame joder. lo que dice la reflexión, cuando suceden estas cosas en la sociedad, está enmascarando otra cosa, ¿sí? Entonces es atenti cuando empecemos a ver censuras en medios de más cosas, ¿sí? O sea, es como el hecho de decir, ojo al piojo, abran los ojos y veamos que están Sí. desviando quizás el foco. Sí, Nada quería más. como último recomendar si quieren ver algo que tiene que ver más como con algo más cercano de lo que es la historia de la censura en nuestro país. Pueden ver un importante preestreno de Santiago Calori que justamente habla de los sí. periodos en los que justamente tenían como que empezar a modificar no solo las películas, sino las que justamente empezar a hablar, a cambiarle los títulos y demás para mantener lo que era el interés del público frente a lo que era una censura terrible que estaba sucediendo. Entonces me parece súper interesante como para que sepan de qué forma se podría aplicar eso acá. Muy bien. Y hay que cerrar entonces con estrellitas. Censor, de lo que estábamos hablando. Censor, ópera prima. Ópera prima, eso hay que recalcarlo. Es el primer largometraje que dirige Preino Bailey Bond, Sí, sí. que va a dirigir encima una película adaptada a un guión de un cuento argentino, brevemente. Así Sí. que estaba viendo Doug Smart, Frederick Nord, el director, Bisman, Alice Lee, los personajes de la película, que estaban muy lindos todo. Muy Todo bien. lindo. Aparte da para spin-off de todo eso. Estrellitas. Estrellas. 5 estrellas para mí.
¡Apa! Muy bien. 5 estrellas, duración justa, y me gustan también los pequeños detalles que a pesar Cuando de la uno dice duración, ya está, ¿eh? a pesar de durar poco la película, te muestra esos pequeños detalles al principio ya del desequilibrio de la protagonista. Sí, es cierto eso. Brian. 5. Muy bien. Bueno, cerramos en 5 entonces. Por supuesto que me voy a poner a pelear con esta gente, por favor. ¿Cómo? Habrá que No, verla no, entonces. Por Habrá favor. que verla para poder votar. Anotado. Vos, Manu, vos que sos cagón, No cabe. No cabe. No se va a se la asustar. puede bancar. Ah, sí, eso sí iba a decir. Eso iba a decir. Ah, está bien. Mi parámetro es Vicky. Si Vicky la puede ver, yo la puedo ver. Ah, bueno. Tiene una cantidad de prejuicios respecto de mi persona. Y hace que hay bien, y que- hace bien. Son los Pero prejuicios que vos me tenemos dijiste que todos. no te gustaba la película de terror. Manu, Amo las películas de terror. ¿De dónde sacás? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué crees que Tengo estás malas hablando conmigo? fuentes entonces. Por Manu, favor. vos tenés razón, Manu. Revisa tus fuentes, querido, por favor. Bueno, vamos a cerrar en 5 estrellas entonces y pasamos a lo que queremos, a lo que todos queremos en este momento. ¿Falopa? Por favor. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta, maldita falopa. Eso no es maní. Tomo bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. No, estamos hablando de falopa, no de esa, No. de la que a Feynman no le gusta. Estamos hablando de otro tipo de falopa, la falopa que nuestra protagonista de la película anterior quizás censuraría, pero no sabemos. Bueno, tengo entendido que esta película también la vio el señor Brian y creo que es el único que la vio de todo este equipo, además de Eu. Así que estás invitado a participar. Me refiero a Three Identical Strangers. Chan, 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 chan. Estoy muy entusiasmada. Es una Ah, mirá cómo le pegó la falopita. Estoy muy entusiasmada de hablar de esto, me encanta. Fumón, ¿para qué fumas si le hace mal? Es una película, es un documental del año 2018, entonces bueno, como decíamos al principio del programa, no estamos trayendo un superestreno, sino que más bien estamos escarbando en las cosas que son como novedades en Netflix, pero bueno, por algún motivo nos la habíamos perdido, por algún motivo. Porque no la habían subido, tal vez. Porque no la vimos tampoco acá en su contexto, no sé. Se estrenó en el Festival de Sundance, tuvo Porque te premios. estabas drogando con otras cosas, Vicky, decí la verdad. Probablemente. Pero esta película estuvo en el Festival de Sundance, o sea, es una falopa certificada. Tuvo premios. Me gustó eso, falopa certificada. El recetón médico es. Sí. Claro. La recetó el Por médico, a mí me favor. gusta. Por favor. Falopa con recetario. ¿Te quedó claro? Exactamente. Bueno, es una película dirigida por Tim Wardle y vamos a explicar de qué se trata. Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Three Identical Strangers? Es una película en la cual sucede una cosa muy curiosa, muy curiosa. Tenemos a un joven que llega un día a una universidad nueva, digamos, todo novedoso para él. Y en eso toda la gente, la población universitaria lo empiezan como a saludar con mucho cariño, ¿no? Como, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Y él dijo, bueno, no sé, se dan recopados. Claro, es que es punto cero. Hasta que una de esas personas que lo están saludando y lo reciben le dice, ¿qué haces, Eddie? Y él dice, yo no me llamo Eddie. No, Yo me llamo, no sé, Beto. David, ponele. Beto. ¿Puede llamarse Beto? Pues ya, no. No. Todos No. menos Beto. ¿Y qué sucede? Se empieza como él ahí se da cuenta que evidentemente lo están confundiendo con alguien, o por lo menos esa persona lo confundió con alguien, y se corre como la bola de que estaba este supuesto Eddie en la universidad. Entonces aparece un amigo de Eddie que sabía que Eddie no iba a volver a la universidad ese año y va a buscarlo, como diciendo, ¿qué hace Eddie acá? No, por favor. Y esto es Y le documental, dice, aclaremos. Esto es todo real, chicos. Por ¿Es Dios. real todo esto? Esto es un documental. Esto es todo cierto. Cállense y escuchen, porque esto es increíble y cada vez se pone mejor. Sí, chito la boca, por favor. Va y le dice, che, ay, y cuando lo ve, se sucede un momento juego de gemelas en el cual el amigo Momento de, juego de gemelo. en el cual el amigo de Eddie le dice, ¿vos sos adoptado? Sí, le dice este David, que no es Eddie. Sí. ¿Y cumplís años el 12 de julio, ponele? Sí, le dice. Y este amigo le dice, yo tengo que decirte que vos tenés un hermano gemelo. Creo que vos tenés un hermano gemelo. En ese momento llaman a Eddie y conducen durante 2 horas para llegar a la casa de Eddie y que estas 2 personas se crucen, se vean cara a cara y que efectivamente se den cuenta que son dos personas que claramente son hermanos gemelos que fueron adoptados y separados al nacer.
Este encuentro, por supuesto, que justamente ahí sonaba esta musiquita tan particular, sale en todos los medios, se vuelve así como una especie de super caso, ¿no? Como de reencuentro de gemelos separados al nacer, con una forma muy fortuita, muy loca. Pero esto no termina acá. No me lo digas. Claro, esto no termina acá. Porque cuando sale la fotito en el periódico, No. otras personas dicen, che, pero estos dos no son muy parecidos a nuestro amigo Bobby. Y resulta que Bobby es otro hermano gemelo de estos dos. Son tres. Si esto no es falopa, gemelos la falopa, ¿dónde está? No, y esto no es todo. Porque obviamente, obvio, todos acá, viste, uy, qué loco, ¿no? Como se encontraron tres gemelos después de 19 años de estar desaparecido, perdón, no, por Dios. No. De estar separados. Y bueno, se reencuentran de una forma, de una historia absolutamente loca y desquiciada. Y obviamente todo esto se vuelve súper mediático, ¿no? Inclusive ellos terminan participando en una película que se llama Buscando desesperadamente a Susan con Madonna. Sí, la de Madonna. Bueno, ellos son los tres gemelos que están así tirados en la pared y la ven pasar a Madonna. Pero olvídate. Bueno, son ellos. Pero esto no termina acá. Esta es la mejor falopa del año. Y esto todavía no es toda la falopa. Porque ¿Cómo le esto queda no una fue parte- data? Esto le falta la parte más importante y Brian sabe que está faltando algo, que es que de repente, y acá bájame la música, la historia se pone muy turbia. No. Sí. Pega un giro que papá. Todo lo que eran fiestas y descontrol y felicidad y alegría cambia cuando un periodista empieza a llevar paralelamente, que no tiene nada que ver con ellos, pero paralelamente está llevando a cabo una investigación sobre varios gemelos separados al nacer que hay en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, y empieza a descubrir que evidentemente hay un estudio que se está haciendo de forma bastante oscura y turbia, en el cual un experimento que se está haciendo, que un psicólogo de la escuela freudiana está separando gemelos desde hace andás a saber cuánto tiempo para hacer estudios que al día de hoy no se sabe cuál sería la teoría que intentó comprobar y no se sabe si se comprobó o no. La cara de Diego. Estamos todos helados. No sabés lo que es la historia, no sabés lo que es. Brian, por favor, decí lo que tengas que decir, por favor. No, primero es fascinante la forma de contar. Venís en un tobogán de repente, imagínate la montaña rusa y en un momento se mete en la casita del terror y decís, vení, de repente decís, no, turbio, y se va al demonio y decís, no, esto es muy heavy. Sí. Exactamente, es muy tremenda la historia. Y bueno, la idea de este documental es como recorrer todo este primer momento de euforia y después empezar a indagar en cuáles son los detalles de este estudio. Empiezan a aparecer más gemelos reencontrados en el tiempo y bueno, no, o sea, inclusive con lo que estamos contando todavía, ustedes pueden verlo y sorprenderse de un montón de cosas. Yo ya tengo el fin de semana largo de este festivo, me voy a encerrar con jeringas y banditas elásticas a ver este documental. Me parece un gran plan porque es una locura. Aparte, este documental. yo te recomendé esto para falopearse, Sí. pero yo tenía solo una parte de la historia, como diciendo, che, mirá qué interesante esto. Ahora la devolución me dejó ano y nadado. ¿Esto dónde está? Netflix. Esto está en Netflix. Sí. Está en Netflix, lo subieron ahora, hace nada. Falopa re poquito. garantizada para ver, ¿eh? Falopa Sí. garantizada o le devolvemos su dinero. Sus Sí. bitcoins. Sí, por favor. Y no sé si Brian quiere decir algo más. Antes de No, pasar. porque quiero que la vean, está bueno que la vean, no Sí. quieren tirar ningún dato ni nada, está bueno que la vean. Sí. Yo lo tenía anotada de hace unos años, que lo había escuchado a Calori, justamente lo había recomendado. Ajá. Y estaba en mis notas por ahí, dije, bueno, en un momento lo veré, mirá, pasaron 3 años. Y cuando vi que dijo, che, vamos por esta, dale, vamos ahí porque es la oportunidad. Y te digo, no sé cuánto dura, dije, 1 hora y pico. Sí, dura 1 hora y media, ponele o menos. O menos. Una de puede las ser, mejores sí. cosas que vi en años. ¿Cómo está contado? Sí, señor. Es buenísimo. Véanlo. Sí, es eso.
Para mí es para hacer un doble programa con el documental que recomendé el otro día. Ahora no me puedo acordar cómo se llama. El de los gemelos que uno pierde la memoria. Ah, sí. Que también está en Netflix. Ahí Manu me está haciendo el favor. Que son dos gemelos que uno pierde la memoria y cuando la recupera, el gemelo que queda, digamos, con toda la memoria. Dime quién son. Tell me who I am. Exactamente. Para mí es para hacer un doble programa entre esos dos documentales que son Turbio mal ese. falopa. Y después mandar a la mierda a la familia. Cosa turbia, increíble. Increíblemente turbia. Sí, Diego, es que tiene que ver la familia, tiene que ver el entorno, tiene que ver la todo. sociedad, tiene que ver los años. Las empresas, todo. Las corporaciones. Me gusta esta dupla falopa Brian Vicky para traer cosas, ¿eh? Así que bueno, queda hecha esa recomendación. Para mí es un 4 estrellitas. Posta está muy bien. Igual posta, más allá de la falopa, por algo es un documental que fue premiado en Sundance. Digamos, no está muy bien hecho. Así que aprovechen, véanlo, porque se van a llevar una sorpresa muy interesante, muy entretenida. Y para mí, posta, un doble programa con Dime quién soy es espectacular. 4 estrellas dijo Vicky. ¿Cuántas dice Brian? Yo estoy entre 4 y 5 porque la verdad la pasé muy, muy bien. No me la esperaba y fue un viaje. La verdad fue, de falopita sí, fue un viaje. La verdad Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta. Recomendación de Sprayelo. Bueno, estamos en condiciones de pasar a lo que sigue. 4 Cerramos estrellas. el bloque falopa. Gracias, Charlie, por venir. Sí, 4 estrellas rápidamente. 4 estrellitas, quedamos ahí. Y todavía hay más. Sí, Y sí. todavía hay más, y además seguimos con Brian también, por supuesto, porque este es, ¿Cómo le hiciste laburar al guacho? ¿viste? Increíble. ¿Viste? Para el desafío no labura ninguno de los dos. Ahora, para la falopa van corriendo. ¿Viste? Esta es la gente con la que lidiamos. Es lo que Para que hay. te des una idea, me quedé corto con Batman y no pude preparar nada decente para el comienzo. Uno ¿viste? dice falopa y él fue. Ah, sí, sí, sí. Postergó todo. Sí, hay esta gente para eso. Bueno, ¿no? dos cosas que claramente le interesan a Brian, la falopa y la música. Sí, bien, Ya el rock. cortamos con la Prácticamente el falopa rock es recién. así. Bueno, es nuestro Pablo el rockero. Sí. Claro. Y ahora vamos a continuar con una película argentina, otro documental, esta vez nacional, que se estrena, va a tener una función especial el 10 de julio a las 9 de la noche. Tienen que comprar las entradas por Ticketek y va a ser una función online. Así que pueden adquirirlas por ahí. La película se llama Los Rayos, una historia de rock en Hurlingham. Y de en ahí vino la Hurlingham. canción al principio. Exactamente. Y es un documental que se pregunta cómo era la escena del rock, la escena musical, antes de que Luca Prodan llegara a Hurlingham. Esa es como viene a ser como la Muy pregunta disparador. Es un documental de Nicolás Tacconi que sigue el rastro de una generación de músicos que vivían en esa comunidad a comienzos de la década del 70. Cuestiones formales de la película cuentan con testimonios de un montón de personas. Ahora seguramente Brian me va a ayudar como a hacer el raconto de las más importantes, por lo menos. Pero además de estos testimonios, y acá es donde empieza como un poquito los puntitos ahí para destacar, que es que le incorporan a la parte documental una parte ficcional, que es una historia especie paralela que se va como Un cuentito. es una historia que se va desarrollando de forma paralela, en la cual todas estas historias, quizás muchas de estas entrevistas suceden en un programa de radio, y el programa de radio, la radio sí tiene que cerrar, y entonces es como son los últimos momentos de este programa de radio. Una historia del oculto, pero ni historia ni oculto. ¿Sabes quién actúa? Esteban Biliardi, por ejemplo, que está Sí, en Muere, Monstruo, Muere, Monstruo, Muere. Muere. Bueno, que va a ser protagonista o va a ser parte de la Esas próxima voces película de este y director. esas voces me dicen. Sí, bueno. Va a estar en la próxima película de Nicolás Tacconi, que aparentemente va a ser su ópera prima de ficción, que va a estar Esteban Biliardi con Ana Katz, Ana Celentano y demás. Ah, bien. Etcétera. Sí, vamos a ver qué pasa. De verdad, para mí, en este caso en particular, desde lo formal, me da la sensación de que toda esta parte ficcional es medio como que la grabaron y después dio pena decir, no, yo quiero poner lo que grabé, ¿no? Tipo, como yo lo filmé, ahora lo quiero en la película, y para mí la decisión era decir, esto no va en absoluto, para nada. ¡Qué mal! Sí.
Pero bueno, sé que Brian la vio. Brian tiene una mirada musical mucho más interesante que la mía, seguramente. Así que quisiera darle la palabra para que él nos diga qué opina. Mira, yo voy a ser bastante duro con el documental. Porque de venir, claro, eso fue. Venimos avanzando y íbamos mensajeando con Vicky. Sí. De venir de. Tiene un chat paralelo. Está bien, No, mirá, en el chat ¿vos del estás? grupo. Esa No, es la está en el pelota que grupo. vos nos das a nosotros mientras hablamos en el chat del grupo, porque vos ni te enteraste. Mirá, ¿viste? Sí, Brian, seguí. Continúa. Gracias Vicky por la patadita. Escúchame. Después de ver, por ejemplo, analicé mucho cuando vimos, Mirá vos, cómo se juntaron que la estamos mierda comentando, junta. Basta, Brian, no le des pelota, nos están para boludeando. nada. Veníamos de relatos de Censor, por ejemplo, veníamos de relatos justamente de los tres hermanos estos, Sí. y caemos en esto, y yo dije, no, forma de que tiene, y coincido con Vicky, tiene como escenas que no aportan nada. Hay momentos muy lindos de reportajes a músicos, o sea, de todos ahí, el que más vamos a reconocer es a Moyo por lo próximo. Que además También me parece una Funcio. pena que sea casi uno de los últimos a los cuales se recurre en el documental, me parece una pena. Como, Mirá, yo te está lo- Moyo, quiero ver Claro, el más minuto referente y 1. además más cercano a Luca. Pero aparte no se entiende por qué lo dejan para el final, pero bueno, sí. Está Dafuncio, claro, está Dafuncio también. Bueno, Sí, hay varios está Diego músicos también, Arnedo. Está Arnedo. Es un momento muy lindo, algo que está haciendo Arnedo con la música. Y el problema es un problema narrativo que hablamos ahí con Vicky. Sí. O sea, la historia no sabes qué estamos contando, qué estamos viendo. La parte de la radio, a ver, si querés contar que, y esto de escuchar varios podcasts, unos que me recomendó Manu, justamente que está ahí, de qué sucedió con las radios, no, ahora digo, de qué sucedió con las radios independientes, las radios más chicas, con en contraposición con radios de mega empresas, toda esa actualidad, ¿no? Que también venía sucediendo desde los 80, los 90, ¿no? Que se fue, bueno, vos digo, sabés más que nadie, ¿no? Como se fue dando todo el tema de los medios, queda completamente desaprovechado, es como ni siquiera anecdótico, Exacto. ¿entendés? Porque ni siquiera hay un compromiso con contar eso. Es como que Exacto. empieza y termina por ahí y después lo que pasa con los músicos. Desde mi punto de vista, quizás lo que falló fue cómo se articuló la historia, cómo se quiso narrar. Los testimonios están buenísimos. Sí. En un momento le dije a Vicky, sí, qué forma de desaprovechar esa oportunidad, ¿no? De hablar de un tema como fue una cuna que fue Burlingame. Y hay que reconocerlo, fue una cuna donde fue a parar Sí. cuando vino Luca, que vino desde Córdoba. Córdoba fueron a parar allá y de allá nació toda la parte de la música. Algo que dice Moyo que quiero recortar y lo voy a repetir, está buenísimo. Él dice, teníamos los impedimentos técnicos y de equipos, no tenían guita. Y con lo que tenían que inventar. Entonces eso a los artistas les potenció la creatividad. Y eso dio forma a lo que fue el rock nacional de 80, mediados de 80 para acá. Sí, otra. Fíjate cómo te lo conté yo. Claro, fíjate cómo te lo conté yo en 2 minutos. Y no soy como, wow. Ahora, le falta como eso, ¿no? Vi que es Otra cosa re interesante que cuentan que tiene que ver con eso, a mí por lo menos me sorprendió. Yo por lo menos desde este lugar también cuando veo un documental sobre algo que no conozco espero también aprender un poco, ¿no? Y la verdad es que siento que no supieron agarrarse de eso que podía ser aprendizaje de algo nuevo e inclusive de una historia súper contada, porque no es la primera vez que escuchamos esta historia. Entonces parece que podrían haberse agarrado mejor. Por ejemplo, esto de que decían, ¿por qué sonaban fuerte? Dice, porque era la única forma de que se escuchen los instrumentos tocar fuerte. Por la calidad de las cosas que tenían, que era bastante precaria, había que tocar fuerte para que suene. Entonces, esas cosas me parecían súper interesantes. Me parece que sí, que están como poco aprovechadas. Y, por ejemplo, yo quería traer acá Zombies en el Cañaveral, que es una película que trata de un falso documental, que trata de una historia ficticia, pero que al mismo tiempo aprovecha las entrevistas para hablar de algo que es más bien documental y justamente hace a los actores más formales
participar de la ficción y viceversa. Entonces, me parece que acá quizás hubo una tibieza en la forma de entrelazar las historias, ¿no? Como decir que ellos no participen de la O que ficción. incluso nos hicieron en paralelo como para conectarlas. Es que justamente me parece que acá no quisieron que todos estos grandes personajes participen de lleno en la ficción que ellos querían proponer y por lo tanto queda absolutamente desconectada la parte documental de la parte ficcional. Tenemos que ir cerrando. A mí me parece que es un documental bastante deslucido. Me hago un poco de pena eso. Pero bueno, no sé, Brian, también cómo cerrarías, cómo concluirías. Es que coincido con lo mismo, o sea, no es no verlo, véanlo, porque los testimonios de los músicos, la verdad que suman mucho, es lindo verlos. Sí. Hay músicos grandes, en un momento lo mencionan a Willy y te digo, que decís, che, con esta noticia de hace unas semanas como Claro. que te mueve. Y es lindo ver a los músicos contarle historias de otro lado. Te están contando lo mismo. Lo que pasa es que si yo hago un recorte y te lo empiezo a pasar de a pedacitos, es lo mismo. Eso es lo que es como que no tiene un hilo conductor y una historia que haga fuerza de fondo, que una y que uno, a ver, no hay una historia central, por así decirlo, no hay un hilo conductivo entre todo. Para concluir, y ya tiren estrellas, hago una pregunta como potencial público, porque la verdad que más allá de todo me interesa Sí, poder obvio. verlo, y obviamente que uno viene del palo del rock y además ochentoso, noventoso y demás. Digo, por ejemplo, en Rompan Todo, uno conocía mucho la historia, y a ver, yo Rompan Todo lloré casi todo el tiempo. Se me piantaban las lágrimas. Digo, ¿esto apela a esa emoción de la nostalgia de quienes vivimos No. el rock de los 90 y los 80? Luca y Hurlingham y el oeste y el ajite. No, lo contaste con más emoción. No genera eso. Lo Es contaste una con pena, más emoción. de verdad le digo con dolor, le digo, porque es una pena que no te transmita eso. Sí, es una pena, sí. Claro, es como ver un par de músicos en un bar conversando de algo y llegaste y te fuiste, volviste al otro día, te encontraste otro par y así vas contando como de retazos. Y sin embargo me interesa mucho más lo que acabas de decir vos. Como esa idea del bar y qué sé yo. Sí, la verdad que sí, me parece que en conclusión es una pena. Para mí, vamos a cerrar con 2 estrellitas, me parece. No sé, Brian, ¿qué opinás? Sí, coincido. Más de 2 no le daría. No, para nada. A ver, son 2 estrellas con salvedad, porque vayan a verla, porque está buena, véanlo. No Como importa de todo, forma como que todo, sea. siempre. Hay que verlo, está muy bien. Yo creo que, por ejemplo, en el Festival Escenario he visto cosas mucho más interesantes en cuanto a términos de películas sobre música, documentales y demás. En el Festival Escenario encontré en ese catálogo cosas espectaculares, sin ir más lejos, encandilan luces y demás sobre los psíquicos litoraleños y qué sé yo. O la historia de los Adolfos Rapp y demás. Pero bueno, quizás inclusive forme parte de ese mismo catálogo en una próxima edición del festival. Muy Así bien, que, bueno, 2 estrellas entonces para Los Rayos. Los Rayos, una Muy historia bien. de rock en Hurlingham. Y antes se habló de Sensor, que quedó en 5 estrellas. Sí. ¿Y qué más se habló? Three Identical Strangers, que quedó en 4. que quedó Eso ha sido historias oficiales de esta jornada. Aún hay más hielo. Y obviamente tenemos que escuchar una canción. Y para eso tenemos a El Calzonudo. Ahí vamos. Bueno, vamos a escuchar Substitute de The Who, justamente por el bloque, lo que estuvimos conversando. Del álbum, en realidad fue un simple. Salió 11 años después en un álbum, en un compilatorio que se llama Mitty Bitty Big and Bunny. Sí, estamos como el primer tema, ¿viste, Vicky? Sí, la otra Vicky, pero es parecida, le aplica igual. Como les contaba, cuando salió como simple en el 66, rankeó número 5 en Inglaterra, tuvo 13 semanas en el mismo puesto, y cuando se reeditó en el 76-77 estuvo en el puesto número 7 semanas. Tranqui. Muchachos, bien. Mira, ya Un saben a qué éxito así jugarle. es una canción que la compuso Pete Townshend, ¿sí? El guitarrista y fundador, que están hablando ahí, Nada, digo que hay que jugarle The al Who. 7 y él me mira como diciendo, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo, chiquita? Nada, Bueno, listo, déjalo. esta canción está muy buena porque justamente habla cuando los Who empezaban a escribir su historia.
los comparaban inmediatamente con los Rolling Stones. Y en algún momento les dijeron que eran como el sustituto, o sea, vendría a ser como el doble de los Rolling Stones. De ahí que en algún momento después vamos a contar, Pete Townshend lo que hizo fue empezar a buscar el sonido, una personalidad, una identidad para despegarse justamente de los Rolling Stones, pero no por una enemistad, sino porque era muy admirador. Cuando Pete Townshend compone esta canción que se llama Substitute, es porque la flasheó muchísimo, porque el año anterior los Stones habían sacado a Not Satisfaction. ¿Sabes? Fíjate cómo va enganchando la cosa, diciendo, bueno, estos tipos sacaron esto, tengo que armar un riff porque quiero ese sonido, quiero ir por ese lado, no copiándolos, pero es la motivación del músico. Inspirándose. Inspirándose. Hay otra canción que se llama The Tracks of My Tears, o sea, el ¿Escuchaste ese camino de inglés? mis lágrimas. Sí. Repetilo, Sí, por sí, favor. Me gusta. Es buenísimo el nombre. The Tracks of My Tears. Me gusta. A la primera vez salió mejor. Bueno. Reescuchalo, por eso se graba. Escúchame. Es una canción de The Miracles y en esta canción aparece la palabra substitute. Entonces de ahí tomó esto de acá, esto de acá, esto de acá y te hago un tema que estuvo en número 5 en el ranking. Mira. Para cerrar, el bajista, y este es un acorde de color muy lindo, el bajista cuando entró a grabar el estudio, van a escuchar que la canción es bastante aguda. Cuando entró a grabar, dicen que él mismo subió el tono del bajo sin decirle a nadie, se mandó, hizo la toma y después cuando quisieron mezclar dijeron, che, pero no quedó tan mal, vamos a dejarlo así. Así que se mandó de querus ahí y se las mandó guardar todos. Vamos a escuchar Substitute de The Who.